que mi hijo tiene problemas de timidez. No sé cómo manejar eso. Ay, es que en realidad no sé cómo resolver la timidez de mi hijo. Tiene problemas en el colegio, en casa, con otros familiares. Y ya no sé qué más hacer para que eso se resuelva. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy quiero invitarte a que tú y yo respondamos la siguiente pregunta. Mi hijo tiene problemas de timidez. ¿Qué puedo hacer? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar tú y yo de este tema. ¿Listo? Digamos que este tema de timidez infantil conecta mucho con mi historia, y quiero iniciar por ahí, porque básicamente voy a contarte un poco así rápido de mi experiencia y luego te digo a qué nos referimos cuando hablamos de timidez. Cuando yo era niña, digamos de lo poco que tengo memoria de mi infancia, recuerdo que la timidez, digamos, era, haz de cuenta, como una amiga que iba conmigo a todos lados. Estaba conmigo en la casa, estaba conmigo en el colegio, cuando iba a un cumpleaños estaba conmigo, ¿sí? Y básicamente, digamos que cómo se veía esa timidez en mí, en mi vida. Pues recuerdo que en realidad cuando alguna profesora, sí, la materia que tú quieras en el colegio, iba a hacer un ejercicio para llamar a algún niño, digamos, o preguntarle algo, o hacerlo pasar al frente, a que dijera algo, explicara algo. Recuerdo que cuando iban a hacer esos ejercicios en la materia, yo, el corazón se me ponía así súper acelerado, como si estuviera corriendo, pero sin correr. Me sudaban mucho las manos, demasiado. Y sí, pues, me acuerdo que la mayoría de las veces pensaba que no me llamen a mí, ¿no? Claro, y lo curioso es que pensaba eso y eso era lo que sucedía. Es decir, me llamaban a mí. Claro, eh, párate y responde tal pregunta, Gina, o pasa al frente y expon sobre tal tema, o explícanos tal cosa. Y solo ese hecho de que fuera mirada, fuera observada por la profesora, por los otros compañeros, eso era muy, muy incómodo, ¿sí? Era muy, muy abrumador. Y claro, como puedes ver, mi piel es muy blanca, entonces me ponía roja como un tomate y digamos, ¿por qué? Porque claro, veía que algunos murmuraban, otros se reían, otros no prestaban atención, otros se miraban una súper penetrante. Y yo sentía como un calor en la cara, yo sentía que me ponía roja. No tenía un espejo para confirmarlo, pero yo sentía que me ponía roja. Y claro, ya luego de esa situación que la profesora decía, bueno, Gina, siéntate en tu lugar puedes, o puedes sentarte, ¿sí? Ya como que esa calentura dentro de mí como que iba bajando. Y claro, eso no pasaba solo en las situaciones que eran de clases, sino también pasaba en situaciones, por ejemplo, en algunas situaciones familiares. Recuerdo que también pasaba en situaciones relacionadas al descanso, eh, ¿sí? En las que sentía como muchas miradas. En esos momentos yo pensaba, si es que si pudiera irme aquí corriendo, lo haría. Nunca lo hice, pero exponerme a esas situaciones en ese momento era muy incómodo. ¿Y por qué, digamos, quise iniciar por aquí? Porque en realidad hablar de timidez, para que tú y yo estemos en la misma página, implica eso, ¿sí? Implica cierto grado de incomodidad ante situaciones en las que siento que soy evaluada por los demás.
Cierto grado entonces de introversión en situaciones sociales, dificultad en esa asertividad y un comportamiento en uno o varios momentos retraído, ¿sí? Digamos que al hablar de timidez infantil se caracteriza por un déficit o una dificultad en las relaciones interpersonales, sea con pares, es decir, niños de su edad, sea con figuras de autoridad, llámese en casa, papás, profesores, otros familiares, ¿sí? Y se tiene la tendencia a escapar o evitar situaciones que impliquen el contacto social, ¿sí? Entonces, digamos que un niño tímido o una niña tímida básicamente es más que eso, ¿sí? Es decir, como hemos dicho en otros temas en estos días, pues es clave que sepas que el niño no es tímido en sí, importante como cambiar la mirada. Tiene tal vez problemas de timidez o tiene timidez, pero pues es más allá que eso, ¿sí? Para, digamos, evitar caer como en ese tipo de etiquetas que pues a los niños les hacen mucho daño, ¿sí? Tienden a ser niños entonces que se mantienen en silencio. ¿M? Y digamos que es importante, dirás, ok, entonces un niño tímido es un niño solitario, es diferente, ¿sí? Porque, digamos, un niño tímido pues puede mantenerse en silencio frente a personas desconocidas, pero cuando ya adquiere la confianza con las personas, tiene la capacidad de hablar con ellos. ¿M? Mientras que los niños solitarios, digamos que prefieren estar tranquilos, disfrutan de su soledad, mientras que los niños tímidos no se relacionan con los demás por cierta vergüenza. Entonces es importante tener eso presente. Niños tímidos tienen problemas para relacionarse con otras personas, puede que entonces no participe, no sea el primero que levante la mano para preguntar algo, para participar en algo en clase, tienden a tener, digamos, ciertas conductas de aislamiento, de evitación, eh, ¿sí? De actividades que tienden a ser normales como para su edad, tienden a tener una ansiedad anticipatoria, es decir, antes de las situaciones porque saben que van a estar expuestos. Jean, vamos a escoger un niño que hable en público, o vamos a escoger un niño que lea en voz alta, o vamos a escoger un niño que escriba en el tablero o en el pizarrón. Anticipar eso, pues claro, genera una ansiedad bastante limitante, debo decir, como que lo bloquea a uno. Físicamente hay síntomas como los que te decía, sudoración, ruboración, es decir, ponerse rojo, tartamudear, náuseas, palpitaciones. ¿Mm? Y pues descarga emocional, que básicamente es que tienen una escasa expresividad emocional. Es decir, mientras un niño que tiende a ser, digamos, muy sociable, pues sonríe y con facilidad y todo, pues un niño tímido pues tiende a tener, digamos, una expresión en su cuerpo, en su cara mucho más eh, sutil, ¿sí? Digamos, una sonrisa sutil, ¿sí? Entonces, digamos, importante ahí tener eso presente, ¿sí? Básicamente eso es como la generalidad cuando hablamos de timidez infantil. Ahora, mi hijo tiene problemas de timidez, ¿qué hago? ¿No? Vamos a desarrollar entonces esta pregunta alrededor de 3 claves. Clave número 1. La mirada adulta ve esto cuando hay momentos de timidez infantil. Y vuelvo y lo relaciono un poco con, digamos, con mi propia historia. Y es que, digamos, se tiende a creer que hay que sacar al costo que sea ese niño de esa timidez. ¿Y qué es importante? Cuando el niño tiene timidez, y, ok, con incomodidad, pero hace las situaciones, llámese, en el colegio le dicen pasa al frente y bueno, se pone rojo, pero pasa y lo hace. Digamos que, ok, es incómodo, pero no limita. Pero ¿qué pasa? Que es importante revisar. Cuando ya la timidez hace que el niño tiende a escapar, tiende a evitar,
varias situaciones cotidianas de su vida y lo hace constantemente, ahí ya es importante revisar qué está pasando. ¿Listo? Y por eso es que la mirada adulta que se tiene cuando hablamos de timidez es, ay no, es que así sea, creemos que exponerlo, entre comillas, a las malas, a la fuerza, a cuanta situación social en la que se ha evaluado, va a ayudar a que eso se resuelva. Y que es importante, y esto te lo digo muy desde mi experiencia personal, es bueno que sea paulatino, pero al ritmo que permite que se sienta cómodo el niño. Es decir, cuando yo era niña, se hubieran tratado de cierta forma obligarme a que yo participara en cuanta cosa del colegio, hubiera sido muy incómodo para mí, ¿sí? Pero ya, digamos, estando terminando el colegio, ya en los últimos años de la adolescencia, en la universidad, pues ya poco a poco yo aprendí a exponerme voluntariamente a esas situaciones. Es decir, exponer, entre comillas, a las malas por querer hacerle un bien a ese niño para que deje esa timidez, no va a ayudar y sí va a complicar mucho más las cosas, ¿sí? Porque en realidad esa incomodidad se va a hacer más y más grande y en algún momento se puede caer en escapar, en evitar esas situaciones, porque está haciendo la incomodidad más grande de lo que puede asumir, ¿sí? Otra cosa, digamos que normalmente creemos que un niño extrovertido es algo, entre comillas, bueno, un niño introvertido es algo, entre comillas, malo. Pero en realidad es muy desde la mirada de cómo es cada uno de nosotros los adultos, ¿sí? Puede que para mí, habiendo sido tímida en la niñez, conecte más con un niño que sea tímido, pero no por eso es que esté mal el niño que es extrovertido, ¿sí? O si yo fui más en mi niñez una niña que fue extrovertida, conectaré más con un niño que sea así extrovertido, pero no significa entonces que esté mal el niño introvertido. Son rasgos que poco a poco se van mostrando de su personalidad, ¿sí? Y no solo de su personalidad, en realidad es clave que sepas que también va muy ligado a su temperamento, ciertos, ¿cómo decirlo? Ciertos factores biológicos con los que nacemos, ese es el temperamento, son ciertos rasgos que es importante tener en cuenta cuando hay timidez. Puede que en la intensidad en la respuesta ante digamos, emociones, como manifiestan sus emociones, tanto en la reacción como en la duración, sea corta, ¿sí? Que la intensidad de la respuesta sea corta. Y dirás, Gina, ¿pero a qué te refieres? Básicamente ahí me refiero, ok, le das, digamos, algo a ese niño que es tímido y su felicidad es, ¿sí? Una sonrisa muy tenue. Mientras que hay otro niño que ¡ay! Grita y sonríe y tal vez pega un grito de felicidad, ¿sí? Y ambas reacciones son válidas. El niño entonces con timidez tiende a tener una intensidad de la respuesta baja, una reacción y una duración mucho más baja de su emoción ante las cosas que suceden, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, otro rasgo de temperamento es el aproximación o retiro a situaciones novedosas, ¿sí? Ese rasgo del temperamento, niños con timidez tienden a puntuar bajo, ¿sí? Es decir, en situaciones nuevas tienden a retraerse, a tomarse el tiempo, a ser cautelosos, puede que primero necesite como su cuidador primario que le apoye ahí en esa situación si es nueva, como mientras va acoplándose a esa situación, que nunca había vivido, ¿sí? Tercer rasgo importante a tener en cuenta del temperamento, digamos, de niños con timidez. Adaptabilidad al cambio, pueden puntuar bajo. ¿Qué significa eso? Su adaptación tiende a ser más lenta y aquí quiero traer un ejemplo muy personal y es que recuerdo mucho
que en los dos momentos en los que a mí me cambiaron de colegio, uno dentro de la misma ciudad, otro en otro país, claro, mi adaptación fue muy lenta. Podría decir que fueron los momentos en los que más siento hoy que se me marcó o creció un poquito, por eso de alguna manera, esa timidez, ¿sí? Porque mi adaptación al cambio era lenta, ¿sí? Y esto es importante entenderlo porque, claro, antes, digamos, asumíamos que había algo mal con ese niño tímido. ¿Mm? Pero en realidad, así como físicamente cada niño es distinto, en su pensamiento, en sus sentimientos, en su conducta, pues es distinto. ¿No? Como un arco iris, ¿sí? Cada uno es un color distinto. Y no es bueno ni malo, simplemente es así, ¿sí? Y claro, entonces, eso por un lado, hay adultos que tienden a creer que al exponer a situaciones sociales, pues ese niño va a cambiar o va a dejar ese problema. Pero si estos rasgos de temperamento que te acabo de mencionar, así es como puntúa tu niño, pues claramente, digamos, viene muy desde su genética y es algo que va a estar en mayor o menor grado siempre presente en su vida, ¿sí? Por otro lado, pues hay otro grupo de adultos que tienden más a ignorar esto, ¿no? Ay, no, es que lo hace por llamar la atención. Ay, no, es que a la hora de la verdad lo hace por consentido, ¿no? O, pero en realidad, digamos, yo que fui una niña tímida puedo decirte que uno, digamos, no lo hace a propósito, ¿sabes? No dice, ay, voy a ser tímido en el colegio para que me presten más atención. No, en realidad es una dificultad que uno tiene. ¿No? Y pues simplemente es poco a poco ir viendo esos adultos cómo pueden acompañar a ese niño, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, hay, digamos, esas dos miradas que igual al lugar al que quieres llegar con tus hijos tímidos, pues vamos a ver en la tercera clave. ¿Listo? Lo importante es, ok, por encima está la timidez, pero por debajo hay mucho más en tu niño. ¿Mm? Tu niño es más que su timidez, tu niña es más que su timidez. Sí, sí, puede que tenga timidez, pero también reflexiona en qué tiene habilidades. Ay, es bueno para el ajedrez, o para X deporte, o para esta actividad artística, o en esta materia que le gusta mucho, o en los rompecabezas, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son las habilidades, los talentos que tiene? Porque a veces nos centramos solo en esa timidez y no vemos más allá, pero hay mucho más. Hay un universo mucho más grande de lo que es tu niño, ¿sí? De lo que es tu niña. Entonces es importante tenerlo presente. Clave número 2, entonces. ¿De dónde viene la timidez de los niños? ¿Qué piensas tú? Cuéntame en los comentarios. ¿De dónde sientes tú que viene? Digamos que para complementar un poco lo que, digamos, yo puedo compartirte desde mi experiencia personal, también quise averiguar un poco qué se habla de la timidez, ¿no? Estudios y demás. Y quiero compartirte que hay un estudio que desarrolló la Universidad de Stony Brook. Bueno, acá dicen personalidad, claro, pero digamos más que personalidad, sí, que se va creando a mediano o largo plazo y especialmente el temperamento, que era con el que decíamos que nacemos. Pero sí, personalidad tiene mucho que ver. Hay un estudio desarrollado por la Universidad de Stony Brook que encontré que develó que las personas tímidas perciben el mundo de una forma distinta, ¿sí? Muestra una actividad cerebral más intensa ante ciertos estímulos. Mira esto qué interesante. Son personas más sensibles, prestan más atención a los detalles, dice el estudio, razón por la cual necesitan más tiempo para observar, reflexionar y tomar decisiones. Va muy relacionado a los rasgos de temperamento que hablábamos. Puntúan bajo en adaptación al cambio, bajo en retiro a situaciones novedosas y puntúan bajo en intensidad de la respuesta. Otra cosa que también, digamos, pude encontrar, pues bueno, una causa, lo que te decía, los 3 rasgos de temperamento que te mencioné. Otra, el apego inseguro.
digamos que es importante ese vínculo con esos cuidadores primarios, llámese papá, mamá, el adulto que se encarga de la crianza de esos niños, ¿sí? Porque cuando básicamente hay un apego inseguro con esos niños que tienen timidez, una de las causas puede ser ese apego inseguro porque básicamente a veces cuento o a veces no con esa figura de referencia, con ese cuidador primario. Entonces a veces si no puedo confiar en ese adulto que es como mi cuidador, siento que no puedo confiar en mí y eso lo expreso también en otros espacios. Siento que no puedo confiar en otras personas de otros espacios, llámese la profesora, llámese otros compañeros, porque siento, ok, si no puedo contar con mi cuidador primario, ¿qué puedo asumir entonces poco a poco del resto? ¿Sí? Ese miedo como a confiar porque como no hubo un apego sano con ese adulto en casa, pues importante entrarlo a revisar, ¿sí? Otra causa de, digamos, de esa timidez puede ser pocos contextos de interacción con esos pares. Llámese porque esos cuidadores, digamos, son personas con un círculo social o familiar muy cerrado, ¿sí? Llámese porque en realidad por alguna situación, digamos, tal vez está la familia viviendo en algún lugar donde casi no comparten con otras personas. Este me recuerda mucho, por ejemplo, que en mi infancia, recuerdo mucho, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, vivíamos en un país donde en realidad pues no, digamos, el círculo de ellos era muy cerrado, muy reducido, muy pequeño, porque sus familiares estaban en otro país distinto. Entonces, claro, al tener pocas oportunidades de interactuar con otros pares o con niños de su edad o con otros adultos, pues claramente esas habilidades sociales cuesta más que se desarrollen. Ojo, cuesta más no es imposible. ¿Listo? Son dos cosas muy distintas. Otra causa que puede explicar, ok, de dónde viene la timidez de este niño, situaciones que hayan sido vividas como estresantes, ¿sí? Llámese violencia intrafamiliar, llámese algún abuso sexual, llámese algún otro tipo de situación traumática que haya podido vivir ese niño y que haya percibido como amenazante, como desagradable, entonces se inhibe. Haz de cuenta como si fuera una tortuguita, pues se mete en el caparazón para protegerse. Y puede que a veces no sea la situación en sí misma, sino la forma en la que el niño la percibe. Si la percibe como algo amenazante, como algo peligroso, como algo incómodo, como algo desagradable, pues se retrae, ¿sí? Haz de cuenta como que esa oportunidad de querer interactuar como que se pierde o se va, o no sucede, ¿sí? Que esté leyendo y vea que otros niños se ríen, o que sienta que su tono de voz hace que los otros compañeros comiencen a comentar y asume que están comentando cosas malas, que están criticando. Entonces, pues son situaciones que el niño dice, no, esto es estresante para mí, prefiero no volver a vivir situaciones similares. Entonces, digamos que la timidez es como un mecanismo de defensa y yo, digamos, le agregaría que es como un escudo protector que muchos niños, o muchos que fuimos niños en el pasado, tendemos a ponernos porque sentimos que hay situaciones que son incómodas o hay situaciones que, en las que no nos sentimos a gusto. Entonces es importante entrar a revisar eso, ¿sí? Recuerda entonces, la timidez está dentro de lo esperado cuando pues, ese niño siente esa incomodidad, pero puede poco a poco ir afrontando ciertas situaciones sociales. Pero ya digamos, es algo a revisar con un profesional de infancia cuando en realidad lo limita en la mayoría o en todas las áreas de su vida, ¿sí? Importante
tener eso presente. ¿Listo? Básicamente eso es lo que quiero compartirte en la segunda clave. Ahora, clave número 3. ¿Cuál es el mensaje real de la timidez infantil? ¿Cuál sientes tú que puede ser? Cuando hablamos entonces de timidez infantil, y esto voy a conectarlo muy con mi historia, a veces hay situaciones, reflexiona, hay situaciones difíciles que vivimos en nuestra niñez. Llámese tal vez un abuso sexual, tal vez maltrato infantil, tal vez violencia intrafamiliar, tal vez haber vivido algún desastre natural, haber tenido la pérdida inesperada de un ser querido. Y digamos que eso, pues hay niños para los que es más difícil de afrontar que otros, ¿no? Porque viven en contextos familiares en los que casi no hay oportunidad de interactuar con otras personas. Llámese porque pues toda su familia vive en otro país, llámese porque digamos solo está ahí su familia nuclear, es decir, papá o mamá y bueno, los hermanos y ese niño. Y en realidad esa timidez lo que trata de decirnos es, ok, ojo, no es a propósito, pero sí digamos, me cuesta, ¿sí? Me cuesta interactuar. A veces el niño tímido cree que tiene que interactuar con otros niños como lo hacen otros niños, es decir, que si ve el otro niño que es súper extrovertido, que sabe cómo interactuar con otros, cree que tiene que interactuar así, pero no, de cierta forma no, como que no le fluye, no le sale, ¿sí? Y el mensaje real entonces de esa timidez es, hay situaciones sociales que me cuestan, algunas digamos que voy a irlas afrontando porque soy inevitable, llámese como el colegio, otras por ahora no me siento cómodas de enfrentarlas, pero poco a poco, si en casa, papá, mamá o el cuidador que sea el cuidador primario de ese niño apoya, pues voy a poder poco a poco darme cuenta que puedo con todo, pero no toda la vez, sino poquito a poco, conforme vaya desarrollando esa confianza en mí, esa confianza en esos cuidadores primarios, en en esas otras personas, ayuda mucho crear, ¿sabes? Como relaciones de confianza con otras personas, llámese amistades, llámese relaciones familiares fuertes, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el mensaje. Claramente no es fácil, hay momentos en los que es más difíciles que otros, claro, pero pues eso no significa que pues, uno de niño tímido lo haga por molestar a ese adulto. Simplemente hay situaciones que no sé por qué, pero me cuestan más que a los otros niños. Que me compares no me hace sentir bien, que me juzgues no me hace sentir bien, que me etiquetes o me grites o me castigues no me hace sentir bien. Necesito comprensión, necesito apoyo, necesito guía. Y pues la busco en ti porque eres como ese cuidado primario. Básicamente ese es como el mensaje. Ahora me gustaría preguntarte aquí abajo. Cuando tu hijo tiene problemas de timidez, ¿qué haces? Cuéntame aquí abajo. Opiniones, experiencias, preguntas que tengas sobre este tema para responderte. Dice aplicable para menores de 3 años. Digamos que en niños menores de 3 años, como poco a poco están desarrollando su proceso de individuación, es decir, están, digamos, de los 2 años en adelante, pues están aprendiendo
que son un ser diferente a mamá, que es como lo que llaman muchos la esterogestación, ¿sí? Entonces, pues, importante tener eso presente. Normalmente de esto de timidez podríamos hablar de 3 a los 9, 10 años en adelante. ¿Listo? No sé cómo actuar frente a la timidez de mi hija. Son niños que necesitan comprensión. Son niños que necesitan, que más que tratar de imponerles que sean diferentes, los comprendas. Valide su sentir. Te cuesta, hijo, te cuesta ser su traductora emocional. Te cuesta o te hace sentir con miedo que la profesora te llame al frente. Cuando te sientas con miedo, ven y practicamos un ejercicio de respiración. Tomas aire por tu nariz, como si olieras una flor, y luego botas aire por tu boca como si apagaras una vela. Y haces eso 3 veces. Hueles la flor, apagas la vela. Flor, vela. Y eso ayuda a que tu corazón, digamos, comienza a latir más suave, te tranquilices un poco más. Es decir, ayudarle en ese tema de la regulación emocional es fundamental como para que esos niveles de activación bajen, porque sucede mucho en esa timidez, ¿no? Y poco a poco, conforme vayas viendo que se sienta cómodo, ver situaciones que puedas, digamos, ensayar con tu niño para que sean más fáciles de afrontar. Por ejemplo, si tiene que exponer algo en el colegio, prepararlo con tiempo con tu niño para que, digamos, como si tú fueras la profesora y le haces preguntas sobre el tema y como para que se dé cuenta que muchos de esos miedos están aquí, y si logra aprender a estudiar contigo el tema, poco a poco sabe responder lo que la profesora le pregunta, y si prepara eso con tiempo, pues digamos poco a poco será mucho más fácil afrontar ese tipo de situaciones y darse cuenta que puede. Algo que también, digamos, es importante es no caer en uso de etiquetas, que igual en mi canal de YouTube puedes ampliar mucho más de ese tema. Y bueno, para cerrar, quiero preguntarte, si te dijera, podemos trabajar el tema de timidez conectando con las emociones de tus hijos, fortaleciendo esos lazos que tienes con tus hijos, ayudándolos a desarrollar autocontrol, confianza, autoestima. En niños que tienen de 3 a 9 años, ¿qué me dirías? Sería genial, ¿no? Y hoy quiero decirte que es posible gracias a Juegos Terapéuticos, un curso que quiero recomendarte para que te unas, y ustedes acá abajo se los comparto. Básicamente, digamos que Juegos Terapéuticos es un curso que quiero recomendarte porque es un psicólogo, colega que conozco hace años, experto en conducta infantil, que creó este curso en el que comparte más de 30 actividades para que puedas conectar con las emociones de tus hijos y fortalecer los lazos que tienes con ellos. Entonces, aquí abajo te comparto el link de Juegos Terapéuticos para que veas toda la información y te unas y puedas alimentar esa conexión con tus niños. ¿Listo? Básicamente te será de gran utilidad, entonces aquí abajo te comparto el enlace. Eso es lo que quería compartirte el día de hoy. Tú y yo entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo grande. Chao.